Bueno, buenos días. Bueno, ya hoy empezamos ya la última clase. Ya con esto terminamos lo que sería la bolilla 1 y serían, digamos, todos los temas que van a incluir el primer parcial, ¿sí? Entonces, ya la semana pasada hemos empezado a ver lo que es la organización del sistema nervioso y habíamos empezado a ver la parte de la médula, ¿sí? Nosotros hoy vamos a empezar a ver ya la parte del encéfalo y vamos a terminar con lo que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy vamos a ver primero la parte del encéfalo. A la clase la voy a dividir en dos videos para que no se hagan tan pesado, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver el encéfalo. Bueno, y antes de empezar, bueno, ahí está una imagen, ¿sí? Que ya al final de la clase, cuando terminemos de ver la parte de encéfalo, voy a dar un poco una pequeña este, explicación de esta imagen, ¿sí? Para que repasemos un poquito, nada más, rápidamente, ¿sí? Nuestro sistema nervioso se originaba a partir de las crestas neurales, ¿sí? Se formaba un tubo neural, y a partir de ese tubo neural se formaban tres dilataciones que en la primera clase ya la habíamos visto como prosencéfalo, que era el cerebro anterior, mesencéfalo, que era el cerebro medio, y el rombencéfalo, que iba a originar lo que es el cerebro posterior. A su vez, el prosencéfalo iba a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo, que van a formar lo que nosotros llamamos los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo iba a dar lugar al tálamo y al hipotálamo, ¿sí? El mesencéfalo no tenía muchas modificaciones, y el rombencéfalo se iba a diferenciar en lo que era el metencéfalo y el mielencéfalo, que a su vez iban a originar lo que es la protuberancia anular, el cerebelo, y en el caso del mielencéfalo, el bulbo raquídeo, ¿sí? Lo que sería el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente y el mesencéfalo lo van a formar una estructura que se llama, bueno, el tronco encefálico, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Esto es solamente para repasar un poco lo que es el origen embriológico del sistema nervioso. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Con lo que es el encéfalo, ¿sí? Es la parte del sistema nervioso, bueno, que va a estar incluida dentro del cráneo, ¿sí? Y aquí se van a localizar los centros de coordinación e integración, y va a estar dividido en cuatro porciones principales, que son el tronco encefálico, ¿sí? O tallo cerebral. Vamos a encontrar el cerebelo, ¿sí? El diencéfalo y el cerebro propiamente dicho, que bueno, va a estar constituido por los hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es el tronco cerebral, que acá en la imagen, ¿sí? Fíjense que acá tenemos parte de lo que es el tronco cerebral, ¿sí? No es todo, sino solamente una parte. El tronco es la parte, digamos, que se va a continuar de la médula, va a estar constituida a su vez por una serie de estructuras que se llaman el bulbo raquídeo, ¿sí? La protuberancia y el mesencéfalo, ¿sí? Todas esas tres estructuras van a estar formando el tronco cerebral. Acá se realizan, digamos, las regulaciones de funciones corporales básicas, ¿sí? Este tronco cerebral, bueno, forma una conexión, digamos, entre lo que es el cerebro y la médula espinal, ¿bien? Va a mantener, digamos, regulaciones, digamos, que van a mantener el control vital, por ejemplo, del corazón, de los pulmones, ¿sí? También va a ser el lugar donde se realicen coordinaciones de muchos reflejos importantes, ¿está bien? Entonces vamos a ver la primera parte, bueno, justamente del tronco cerebral, que es la médula oblonga o bulbo raquídeo o mielencéfalo, ¿sí? Acá tenemos una imagen, lo que es el tronco encefálico, y ahí vamos a ver, bueno, justamente las partes que lo están formando. El bulbo raquídeo, la protuberancia, ¿sí? Y el cerebro medio o mesencéfalo, ¿sí? En lo que es el bulbo raquídeo o médula oblonga, ¿sí? Esta es una zona clave del sistema nervioso, ¿sí? Este se coloca enfrente de lo que es el cerebelo, y su localización es muy importante porque conecta, digamos, lo que es la médula espinal con
el sistema nervioso periférico y también con el sistema nervioso central. ¿Sí? Es el punto, digamos, de conexión entre las informaciones que llegan y vienen desde los músculos y órganos del cuerpo con el encéfalo. ¿Está bien? Esto bueno, lo hace bueno, justamente porque transfiere la información que viene desde el sistema nervioso periférico y luego lo transporta lo va a trasladar a una parte que se llama el tálamo, que este tálamo, digamos, lo que va a hacer es seleccionar esos estímulos que posteriormente, digamos, van a ser enviados a lo que es el cerebro. Eso lo va a hacer de acuerdo a la importancia, digamos, de la información. ¿Sí? Y de la médula oblonga se van a originar una serie de nervios craneales que van a pertenecer al sistema nervioso periférico, que son los nervios hipogloso, que se denomina con este número 12, digamos, el número romano 12. Eso ya lo voy a explicar también cuando veamos ahora el sistema nervioso periférico. Un nervio que se llama el accesorio, que es el número 10, perdón, el 11 sería, el glosofaringio, que es el 9, y el nervio vago, que es el 10. ¿Sí? Entonces acá tenemos esos nervios. Bueno, esta médula oblonga entonces va a estar relacionado, digamos, con lo que son el control de funciones autónomas, ¿sí? Como por ejemplo la coordinación de reflejos, ¿sí? Eh, También va a estar implicado en el control y la coordinación de movimientos voluntarios, como por ejemplo los movimientos que se realizan con la cabeza, o movimientos importantes para hablar. También va a estar involucrado en lo que es el control respiratorio, ¿sí? El control cardiovascular, porque acá se va a encargar de regular un poco lo que es el ritmo cardíaco o la presión sanguínea, y también va a regular, digamos, va a controlar y regular las funciones viscerales y funciones gastrointestinales. ¿Sí? La siguiente parte de este tronco cerebral, bueno, acá tenemos, miren, me había olvidado que estaba esta imagen, ¿sí? Ahí tenemos un corte de lo que sería la médula oblonga. Ahí fíjense en cómo van saliendo los nervios, ¿sí? Acá tenemos el nervio vago, que era el número 10, ¿sí? Acá están ubicados, bueno, justamente los ganglios, perdón, los núcleos. Recuerden que los núcleos son los cuerpos de las neuronas, los cuerpos y la dendrita de las neuronas que están en el sistema nervioso central, ¿sí? Y esas neuronas envían sus axones que van a salir, ¿sí? Del sistema nervioso central y van a pasar a formar parte del sistema nervioso periférico. Entonces, los axones de estas neuronas, ¿sí? Van a formar los nervios. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el nervio vago. ¿Está bien? Acá tenemos otros núcleos que van a estar encargados de otras funciones, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos solamente dos nervios, nada más que nos está mostrando esta parte, pero bueno, recuerden que hay otros nervios también en esta región. Lo que pasa es que, bueno, esto es justamente un corte en un sector nada más, y se ven, bueno, justamente estos dos pares de nervios, ¿sí? Que sería el 10 y el 12, ¿sí? Bueno, la siguiente parte, digamos, de este tronco cerebral es el puente de Barolio, simplemente puente de Barolio o protuberancia anular, como lo quieran llamar, ¿sí? Tiene todas esas denominaciones, ¿sí? Bueno, se encuentra, digamos, inmediatamente por arriba de lo que es la médula oblonga, está debajo de lo que es el mesencéfalo, que es la otra estructura del tronco cerebral. También está al frente del cerebelo, ¿sí? Y es una zona, digamos, más prominente, ¿sí? Es la zona, digamos, más grande o más ancha de este tronco encefálico, ¿sí? Fíjense que acá tenemos en el gráfico la parte, digamos, que corresponde al puente de Barolio protuberancia anular, y esta parte que está inmediatamente abajo, que es más pequeña, más finita, ¿sí? Es la médula oblonga. Bueno, ahí tenemos un GIF, bueno, para que veamos justamente cómo es esta parte del tronco, ¿sí? Bueno, después, bueno, desde este puente, perdón, ya me estaba por saltar a la otra parte.
desde el puente, digamos, surgen también nervios craneales, ¿sí? Y acá hay algunos que son muy importantes, ¿sí? Como por ejemplo el nervio trigémino, que este nervio va a poseer, digamos, funciones sensoriales y motoras, ¿sí? Hay un nervio también que se llama el abducens, ¿sí? Bueno, que va a estar implicado, por ejemplo, en los movimientos del ojo. Eh, Hay un nervio también que se llama el nervio facial, que contiene, digamos, el nervio facial, eh, digamos, controla lo que serían los músculos de la cara, y van a estar, digamos, relacionados con las expresiones faciales. Y después también hay un nervio que es el vestíbulo coclear, que es el que se relaciona con la información auditiva, ¿sí? Entonces, los núcleos de esos nervios, ¿sí? Están dentro de lo que es el puente, ¿sí? O sea, los cuerpos celulares de esas neuronas están en el puente, ¿sí? Cuando salen del puente forman los axones de esas neuronas, donde van a formar lo que son esos nervios, ¿sí? Entonces el puente funciona, digamos, como un centro, digamos, conector, que va a intervenir, digamos, en el funcionamiento general del sistema nervioso, ¿sí? Cuyas funciones abordan, digamos, diferentes capacidades, que van a ser tanto motoras como reguladoras, ¿sí? Y bueno, va a estar relacionado, digamos, con lo que sería el equilibrio, la respiración, bueno, y hasta las emociones, con lo que sería los nervios que están jugando los músculos de la cara para la expresión, ¿sí? Y la última región del tronco cerebral, ¿sí? Es el mesencéfalo, ¿sí? Que se acuerdan cuando veíamos la parte del desarrollo embrionario, que era la parte que menos se modificaba. Bueno, esta es la porción del cerebro, digamos, que conecta el tronco encefálico con el cerebelo y al diencéfalo también. Y bueno, va a controlar, por ejemplo, interviene, digamos, lo que sería el control de la audición, de la visión, también en lo que serían los movimientos del cuerpo. Es la porción, digamos, menos diferenciada del tallo cerebral, ¿sí? Vayan a ver que justamente en una de las partes más pequeñas, ¿sí? El mesencéfalo, digamos, en lo que sería la parte ventral, hay unas estructuras que se llaman, son dos prominencias en forma de V, que se llaman pedúnculos, ¿sí? Y esos pedúnculos están formados por tractos, ¿sí? Recuerden que los tractos es la sustancia blanca y que está formado, digamos, por los axones del sistema nervioso central. Esa es una pregunta que los que han ido entregando, digamos, los evaluativos pasados han fallado bastante eh, con este tema, ¿sí? Diferenciando lo que es un tracto y lo que es un nervio, ¿sí? Recuerden que el tracto son las acumulaciones de los axones dentro del sistema nervioso central, y los nervios son los axones en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Bueno, acá en la cara ventral, digamos, de lo que es el mesencéfalo, hay unas prominencias, como les decía, que se llaman pedúnculos cerebrales, ¿sí? Y estos están formados por tractos de neuronas motoras, unas neuronas que se llaman piramidales, que ya lo vamos a ver, digamos, en las próximas clases, ¿sí? Y en la superficie dorsal del mesencéfalo hay cuatro salientes que son redondeadas, que se llaman colículos, ¿sí? Hay un par de colículos que son inferiores, que digamos son centros de relevo de la vía auditiva, y dos colículos superiores, que son, digamos, centros de reflejo para los movimientos del ojo y de la cabeza en respuesta a los estímulos visuales, ¿sí? Y en la parte, digamos, más profunda de ese mesencéfalo también hay unos núcleos, ¿sí? Llamados núcleos rojos, que están muy vascularizados. Hay unos núcleos grandes y pigmentados que le llaman la sustancia negra, ¿sí? Y también, bueno, tenemos este, lo que serían los cuerpos neuronales de los nervios craneales, el número 3 y el número 4, que sería el nervio craneal oculomotor, ¿sí? Y el nervio craneal troclear, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que es el mesencéfalo, lo que les decía, bueno, acá tenemos, por ejemplo, los colículos superiores, ¿sí? Acá tenemos
los núcleos, o sea, los cuerpos celulares en este caso, bueno, del nervio oculomotor, que es el nervio número 3. O sea, acá está el cuerpo de las células y sus axones después van a formar el nervio craneal. ¿Bien? Los núcleos rojos, que estos se llaman así, como ya les decía, están muy vascularizados, y después la sustancia negra. ¿Está bien? Acá vamos a ver otra. Ahí está perdón, ahí está lo que estaba explicando. Y acá tenemos lo que sería el mesencéfalo, parte del mesencéfalo, ¿sí? Fíjense, bueno, acá ya están otras partes que son del tálamo. Acá está saliendo el nervio 4, nosotros hace rato en la imagen anterior estaba el nervio 3, ¿sí? Acá está el nervio 4 ya, o sea que el corte que nosotros hemos visto está hecho a esta altura, ¿sí? Porque bueno, justamente se veían solamente los folículos superiores, y acá tenemos los folículos inferiores, ¿está bien? Entonces el corte que nosotros hemos visto era a esta altura, ¿sí? Es como si tomáramos un micrótomo, o perdón, eh, cortáramos acá, digamos, a esta altura, y estaríamos viendo esta imagen que está acá, ¿sí? Donde se ven los folículos superiores, ¿sí? Y bueno, seguramente lo que es el nervio 3, la salida de esos nervios están escondidas por acá. ¿Bien? Estas partes del cerebro ya las vamos a ver enseguida. Bueno, acá están los pedúnculos también, que habían nombrado, ¿sí? Están los pedúnculos, y acá ya están, digamos, los otros nervios que pertenecen que salen desde del tronco encefálico. Bien, la segunda parte de nuestro encéfalo es el cerebelo, ¿sí? El cerebelo, bueno, está situado, digamos, en lo que sería la parte posterior del cráneo, ¿sí? O sea, está bien en lo que sería prácticamente nuestra nuca, ¿bien? Tiene una posición dorsal al tronco cerebral, e inferior a lo que sería el lóbulo occipital, que ya lo vamos a ver, ¿sí? El lóbulo occipital del cerebro. Bueno, recibe informaciones sensoriales de lo que es la médula, del cerebro, y también regula movimientos motores, ¿sí? En general lo que hace este cerebelo, bueno, es coordinar los movimientos voluntarios, como ser, por ejemplo, los movimientos de postura, ¿sí? El movimiento de equilibrio, la coordinación, y también lo que se refiere al habla, ¿sí? Eh, Aunque el cerebelo, digamos, fíjense acá en la imagen, ¿sí? El cerebro, a pesar de que sea mucho más chiquito que el cerebro, que lo tenemos acá, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay en el tamaño. El cerebelo, por ejemplo, contiene la mitad de la cantidad de las neuronas del cerebro, ¿sí? Eh, Cuando en realidad tendría que tener mucho menos, cuando tiene, en proporción, digamos, tiene más cantidad de neuronas, ¿sí? Y estas neuronas eh, se comunican mediante señales eléctricas, ¿bien? El cerebelo, a su vez, nosotros vamos a ver que externamente se divide, bueno, primero, bueno, en dos hemisferios, ¿sí? Que son los hemisferios izquierdo y derecho, y están separados por esta estructura que se llama el vértice, que ya vamos a abordar un poquito de ese tema, ¿sí? Y cada hemisferio se divide en tres lóbulos, ¿sí? Que son los lóbulos anteriores, posteriores y flóculo nodular, ¿sí? Acá vamos a ver, bueno, justamente, fíjense acá está el vértice, ¿sí? Y acá tenemos los dos hemisferios, y acá en esta parte vamos a ver solamente dos lóbulos, que es el anterior, ¿sí? Que que está un poquito más verdoso, no sé si es que lo van a llegar a ver. Lo otro que es más grisáceo es el lóbulo posterior, ¿sí? Pero bueno, viéndolo desde otro sector, vamos a poder observar dónde está ubicado el flóculo nodular, ¿sí? Acá tenemos la parte de vermis, que es lo que va a dividir al cerebelo en los dos hemisferios, ¿sí? Bueno, entonces ahora en un corte del cerebelo, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, que justamente todo lo que es la superficie de los hemisferios, eh, hay vamos a ver que está la región central, que es el vértice, ¿sí?
este, y que, bueno, este cerebelo se une al tronco encefálico por 3 pares de pedúnculos, ¿sí? Y esos pedúnculos están formados de sustancia blanca, o sea, son axones, ¿sí? Ahora, lo que es la corteza del cerebelo, fíjense en que no es algo liso, sino que presenta surcos, ¿sí? Y repliegues. Esos repliegues, que son infinitos, se llaman folias. O sea que esto que yo voy a estar marcando acá, si ven toda esta línea negra que está aquí, y esta línea que está negra aquí, son los límites de cada una de las folias, ¿sí? Y la parte más externa es la corteza del cerebelo, ¿sí? Entonces ahí tenemos las láminas que son llamadas folias. Y esas folias, bueno, están separadas justamente por surcos, que son estas cosas oscuras, como si fueran líneas negras acá en este dibujo. ¿Está bien? Y eso va a tener distinta profundidad. Ahora, la sustancia blanca, ¿sí? Que todo esto que estamos viendo acá, ya sabemos que la sustancia blanca está formada por axones, ¿sí? Tiene una forma de árbol. Acá no se lo ve muy bien, pero acá sí se lo ve un poquito mejor, ¿sí? En la diapositiva anterior, fíjense en que todo lo que es la sustancia blanca se arborece, ¿sí? La parte central empieza a emitir como proyecciones o ramas que hacen parecer a un árbol, ¿sí? Bueno, en medio de esta sustancia blanca, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, núcleos, ¿sí? Recuerden que los núcleos, los vuelvo a reiterar, los núcleos son los cuerpos celulares, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, los que son los núcleos dentados, ¿sí? Que lo vamos a ver acá. Todo esto es sustancia blanca, o sea, todos estos son axones, y acá tenemos núcleos que son cuerpos celulares, ¿sí? Tenemos el núcleo dentado, el emboliforme, perdón, ¿sí? Los núcleos globosos, y por último el núcleo fastigial, ¿sí? Toda esta parte ya después lo vamos a abordar mejor cuando empecemos con las otras partes de la materia. Vamos a empezar a ver todo lo que es el procesamiento de la información. Ahora solamente estamos presentando, digamos, estos órganos y en qué están implicados, ¿sí? Bueno, ahí tenemos otra vista de lo que serían el cerebelo, que hacen acá está el vermis, ¿sí? Acá tenemos la vista posterior, y acá tenemos la vista inferior, superior e inferior, ¿sí? Ahí podemos ver los pedúnculos cerebelosos. Estos pedúnculos son 3 pares de pedúnculos. Eso los une al tallo cerebral, ¿sí? El tronco encefálico. Y ahí podemos ver, bueno, justamente la posición del cerebelo. Está delante del cerebelo está el tronco encefálico, y por arriba tenemos lo que es el lóbulo occipital. Bueno, la otra parte del cerebro es el diencéfalo, ¿sí? El diencéfalo este está, digamos, está formado por 4 componentes, ¿sí? Y esos componentes lo que hacen es bordear al tercer ventrículo, ¿sí? Recuerden que los ventrículos eran una de las zonas este, donde se formaban el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, el diencéfalo está formado por esas 4 componentes que lo están rodeando ese tercer ventrículo. Y todos están relacionados con la palabra tálamo, ¿sí? Para que no se olvide. Entonces, la primera es el tálamo, ¿sí? Que presenta, bueno, núcleos. Bueno, es la parte, digamos, una parte voluminosa, ¿sí? Está formada por sustancia gris, y se divide en varios núcleos, ¿sí? Que permiten, digamos, el relevo sensorial y regulación cortical, ¿no? Tenemos el diencéfalo, me estaba olvidando, y ahí tenemos la ubicación del tálamo, ¿sí? La otra región es el epitálamo, ¿sí? Que, digamos, está localizado dorsomedialmente, o sea, está en la parte media y hacia atrás del tálamo, y bueno, comprende un órgano endócrino que se llama la glándula pineal, ¿sí?
y estas estructuras están relacionadas, digamos, con respuestas reflejas, afectivas y olfatorias, ¿sí? Entonces acá tenemos el tálamo, y en la parte dorsal y medial está el epitálamo, ¿sí? Después tenemos otra estructura que se llama el subtálamo, que se localiza, digamos, en la parte ventral del tálamo y hacia uno de los costados y lateralmente, ¿sí? Eh, y está, digamos, formado por unos núcleos llamados subtalámicos con funciones motoras, ¿sí? Entonces acá tenemos entonces el subtálamo, ¿sí? Y por último vamos a tener el hipotálamo, ¿sí? Que se relaciona, digamos, eh, digamos, con el control de lo que es el sistema nervioso autónomo, el control de secreciones de las glándulas hipofisiarias, ¿sí? Constituye una parte central de lo que llaman los circuitos límbicos, que bueno, van a estar implicados, digamos, en lo que es la regulación de las emociones y del sistema de regulación de la excitabilidad de la corteza. Eh, Acá tenemos el hipotálamo, ¿sí? Y esta es la glándula hipofisiaria o glándula pituitaria. Esto ya lo vamos a ver, lo que es la glándula pituitaria, o hipófisis, como lo quieran llamar, eso ya lo vamos a desarrollar más en la siguiente materia, ¿sí? En este caso, digamos, los cuerpos neuronales están ubicados en el hipotálamo y las neuronas, los axones de esas neuronas llegan hasta la hipófisis, ¿sí? Entonces las secreciones, digamos, de los neurotransmisores va a ejercer una acción sobre la hipófisis para que se liberen las hormonas que han sido formadas acá, ¿sí? Ya la última parte es el cerebro, digamos, ¿sí? En el caso del cerebro, digamos que este es un órgano que está compuesto, bueno, por miles de millones de neuronas, ¿sí? Y que bueno, acá es donde se da, digamos, la capacidad de las personas para razonar, para experimentar los sentimientos, comprender el mundo, da la capacidad de recordar datos, ¿sí? Que pueden ser muy distintos y numerosos, ¿bien? Y bueno, en el caso del cerebro está formado por lo que nosotros llamamos los hemisferios cerebrales, ¿sí? Ahora, cada hemisferio cerebral, ¿sí? Eh, está formado por una capa externa que es la corteza cerebral, ¿sí? La corteza, bueno, está formada por sustancia gris. Vuelvo a reiterar, si es sustancia gris, estamos hablando de los cuerpos de las neuronas, ¿sí? Y después hacia adentro tenemos la sustancia blanca, que son justamente los axones, y también podemos, en esa sustancia blanca podemos encontrar otros núcleos, como ser los núcleos especiales que se llaman los núcleos basales, ¿sí? La superficie, digamos, lo que es los hemisferios es muy irregular. Miren acá todo como van plegándose, ¿sí? Eh, estos, digamos, esta superficie irregular, digamos, ahí vamos a ver que están unas estructuras, estas estructuras que se llaman surcos, ¿sí? Igual que lo que pasaba con el cerebelo, esos surcos, digamos, reciben los nombres de cisuras, ¿sí? Y la cisura, digamos, más importante que hay en el cerebro es la cisura interhemisférica, que es la que divide, bueno, justamente al cerebro en los hemisferios cerebrales, que estaría ubicado acá, sería esta cisura, ¿sí? Entonces nos divide en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Después vamos a ver otras cisuras que son más profundas, que no, son las que nos van a dividir los lóbulos, ¿sí? Ahora, volviendo a lo que es la corteza, fíjense en acá la corteza. Eh, Acá la corteza es fina, digamos, generalmente va variando, ¿sí? De grosor, fíjense que va variando, acá es más finita, por ejemplo, y acá es un poquito más gruesa, pero bueno, varía entre lo que serían los 2 y 4 milímetros de espesor, ¿sí? Y obviamente, bueno, contiene los cuerpos de las neuronas, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo que son las cisuras, hemos dicho que bueno, acá tenemos, bueno, lo iba a guardar para la próxima clase, que es ya la parte que vamos a ver todo lo que es el procesamiento de la información, pero bueno,
vayan viendo que justamente los hemisferios a, se van a ocupar de cosas distintas, ¿sí? El hemisferio izquierdo, ahí podemos ver que está relacionado con la parte verbal, abstracta, temporal, ¿sí? La parte de la expresión oral, ¿sí? La parte lógica. En cambio, el derecho, bueno, es más analógica, eh, ¿sí? Bueno, va a estar relacionado con la creatividad, con la parte intuitiva, ¿sí? Bueno, sigamos con lo que son lo que nos compete ahora. Esa la voy a poner porque está muy linda esa imagen, ¿sí? Entonces, la cisura principal es la interhemisférica, como ya habíamos dicho, lo divide al cerebro en dos hemisferios, que estaría acá, digamos, ¿sí? El hemisferio derecho y el izquierdo, ¿sí? Y después vamos a encontrar otras, otras cisuras que son mucho más pequeñas, ¿sí? Y que nos van a dividir, bueno, justamente los otros lóbulos del cerebro. Cada hemisferio tiene 5 lóbulos, ¿sí? Entonces tenemos primero el lóbulo frontal, ¿sí? Los lóbulos estos se llaman así, bueno, justamente por el hueso que lo está cubriendo, ¿sí? Entonces, el frontal es el hueso, bueno, justamente de nuestra frente, ¿sí? Es el lóbulo frontal. Después tenemos un lóbulo parietal, que está pintado de acá en un color más un celeste oscuro, azul, ¿sí? Hacia atrás, bueno, justamente el hueso que está recubriendo esta parte son los huesos parietales. El lóbulo occipital, que está cubierto por el hueso occipital, y después el lóbulo temporal, ¿sí? ¿Sí? La cisura, entonces, son las tres cisuras que tenemos, son las principales que van a dividir justamente estos lóbulos, son la cisura de Rolando, ¿sí? Que es lo que nos va a dividir justamente para formar lo que es el lóbulo frontal, ¿sí? El lóbulo parietal. Después la cisura lateral o de Silvio, ¿sí? Lo tenemos acá. Este ya nos separa el frontal del temporal, y después tenemos la cisura parieto occipital, que nos va a formar, digamos, el lóbulo occipital. Bueno, y esta es la imagen que habíamos puesto al principio para que veamos justamente, que bueno, es la imagen de Miguel Ángel, donde recreó, digamos, hay una teoría que dice, bueno, que representa en realidad a los hemisferios cerebrales, ¿sí? Bueno, esta es la primera parte, que es de del sistema nervioso central, y ya ahora le subo el otro video que es del sistema nervioso periférico.